Efectivamente, antes de empezar la obra habíamos descubierto aquella ventana, porque el otro lado pasaba muy desapercibida. Mucha gente del pueblo seguramente sabía que estaba ahí, pero tampoco sabía que era románica. Entonces, ya cuando la vimos, pues indicamos que había que tener cuidado al quitar la carga del muro por este lado. A propósito de esto, indico que en cada intervención la persona que se ocupó de la intervención era la persona adecuada y titulada. O sea, yo por ejemplo descubrí esa ventanina del otro lado, avisé que estaba esa ventana, que por aquí seguramente se vería el otro lado, entonces fue un arqueólogo el que se ocupó de quitar la carga, estaba cerrada con piedras, el de sacarlas, de examinarla, y luego un especialista el que restauró la ventana. O sea que todos los medios, tanto materiales como personales, fueron siempre, se preocupó que fuesen los adecuados para cada intervención. Bueno, entonces, al saber que esa era la nave que tenía que estar orientada, ya calculábamos que estaba aquí el presbiterio. Entonces el arqueólogo, yo solo había visto ya, sin embargo se me había escapado una cosa porque cada especialista, como aquí hubo especialistas de todo tipo, y tuvimos una relación muy buena, muy intensa, con mucho intercambio de información, el arqueólogo fue el que se dio cuenta que un resalte que había ahí fuera, luego veremos la foto, cubierto por maleza, se dio cuenta que seguramente podía ser el resto del muro testero, o sea, el muro exterior de la cabecera. Efectivamente, excavó, lo encontró, y unos cimientos muy potentes, porque claro, aquí hay un talud natural, ahora hay un muro de contención, pero antes de ese muro imagínense la caída que había aquí. Entonces los cimientos que se construyeron para edificar aquí la iglesia románica eran muy importantes, de 1 metro. Y les traigo esta parte porque lo que estamos viendo, la parte natural de la parroquia, tiene su importancia en la iglesia, porque cualquiera que venga aquí ya intuitivamente se da cuenta que era una zona rica. Esta vega es una zona que tuvo que producir una producción agrícola importante. Bueno, pues la documentación lo confirma absolutamente, no solo la vega, sino todas las aldeas, porque aquí el cultivo fundamental era la escanda. Y la escanda a ciertas alturas produce incluso mejor que en las llanuras. Entonces, de esos cultivos y de esa escanda, sabemos que, bueno, la parroquia, en la época que se construyó esto, la coyuntura era muy favorable. La producción estaba en pleno auge y los precios eran moderadamente altos, pero se mantuvieron durante toda esa época moderadamente altos, pero sin muchos altibajos. Eso es muy importante, porque al final de ese siglo hubo unas alzas ahí por escasez, etcétera, que produjeron hambrunas y problemas. Sin embargo, esa época era la adecuada. Cuando llegó aquí el cura, era un buen momento para empezar la obra que él empezó. La parroquia en ese momento era la segunda por los diezmos. Estuve analizando también los diezmos, que era había que pagar el 10% de lo que se producía, etcétera, etcétera, con lo cual multiplicamos por 10 y aproximadamente nos saldría la producción, porque algo bueno, aproximadamente, como si lo hacemos a la constitución. Entonces sabemos que era la segunda parroquia más rica del concejo. Solo estaba superada por Santa Eulalia de Origa, que curiosamente, claro, precisamente a lo mejor por esa altura adecuada para el cultivo de la escanda, pues producía algo más. Y luego en Fables y Castañes y tal, era, vamos, en producción, la parroquia de Villazón era de las más importantes, la segunda más importante del concejo. Entonces eso tiene que ver, lógicamente, con que hicimos un estudio para saber las bases económicas y sociales y también religiosas de por qué se había hecho aquí. Entonces el cura cuando llegó encontró la iglesia anterior y el comentario que hizo unos años después era que parecía, literalmente decía que parecía un mal estado. Era una forma, claro, de engrandecer su propia obra y de comentar que aquella pues que no era adecuada a lo mejor ya para la época, era más pequeña, y eso que las dimensiones, por cierto, de la iglesia románica eran importantísimas. Son 7 metros y eso la sitúa, o sea, la historia yo estuve mirando y tal, y la iglesia románica es de una sola nave, porque Cornellana, por ejemplo, tiene 3, mucho más grande, pero de una sola nave, pues Santo Tomás de Salbugo, la Oliva y Bárcena del monasterio. Y detrás está con 7 metros. Es una iglesia importante. Pero bueno, a ellos les parecía en esa época que no lo era tanto y querían hacer una mayor. Y además tenían el problema de que aquí posiblemente tuvieron derrumbes, porque justamente con ese talud se hablaba ya que estaba medio arruinada y posiblemente ese era el problema, que estaba aquí. Entonces, claro, ¿qué se hizo? Se le dio la vuelta, se alejó el muro más cercano al talud, ya se alejó bastante, que es el de los pies. Y el presbiterio, para poder crecer, no podía crecer ya más hacia ahí. Hacia ahí sí que podía crecer, por eso invirtieron la orientación.
Entonces, bueno, vamos a ir analizando ya lo que queda, como es una visita guiada, después de explicar un poquitín la historia, lo que queda de cada época. De la época romana no es una pieza que no está aquí ahora, que era ese fragmento de molino, que era tecnología romana, vamos a decir, puede ser de época romana o un poco posterior. Pero apareció justamente, ya les digo, y hubo un personaje aquí muy importante durante la obra, aparte de los arqueólogos, historiadores, etcétera, etcétera, que fue el encargado de la obra, que era un albañil con mucha curiosidad, mucho ingenio, mucho interés, que fue el que encontró la pieza y se la enseñó al arqueólogo. Entonces el arqueólogo, pues esto es no sé qué. A mí me enseñó otras muchas cosas, el estado en el que estaban las melenas de las campanas también fue el que avisó, entonces yo fui y se lo dije a Juan, y entonces se cambiaron. Hay otra pieza en el interior que pasaba que se desapareció y dije, oye, esto es muy raro, porque... Y ahí fui yo y descubrí que era una pieza interesante también. O sea, que fue otro de los profesionales que tenemos aquí que aportó mucho a la obra. Vamos a ver unos paneles que hay aquí. Sí. Porque el presbiterio se excavó, quedó todo a la vista, pero ahora mismo está cubierto otra vez, y otra vez se reprodujo el empedrado, y ya no se puede ver. Están los estudios, están las fotos, pero además van a quedar aquí estos paneles donde se puede ver. Y aquí se puede ver lo que se encontró del presbiterio. Se ven los cimientos potentes de los que hablaba, de 1 metro, con varios escalones, para poder sostener bien aquella obra. Y se ven aquí varias capas. Este era el muro lateral del presbiterio. Y el exterior, aquí es donde el arqueólogo se dio cuenta y dice, pues este pequeño resalte, como ya había dicho, el presbiterio está en esta zona. Él llegó, vio este pequeño resalte y dice, pues esto va a ser el testero. Y efectivamente, bueno, enseguida nos dimos cuenta, y efectivamente aquí está la pared exterior de la cabecera de la iglesia románica. Que por cierto, en la obra románica usaban una argamasa de color blanquecino, con lo cual eso nos dio una pista, muy práctica para conocer los muros que eran. Cuando todo esto quedó sin la carga y tuvimos todos los muros a la vista, pudimos estudiar mucho mejor el edificio. Y se veía muy bien los muros románicos antiguos con la carga blanquecina y los de época barroca con la carga de color terroso. Entonces eso, aquí, luego se puede acercar y ver, aquí se ve perfectamente lo que era el muro medieval y lo que se le añadió, blanco y marrón, y eso estaba más o menos a esta altura, porque se reaprovecharon los muros románicos, aquí tenemos la otra ventana, se reaprovecharon, no se derruyeron, era un ahorro, y se añadió esto de aquí, y la espadaña, y se añadió también luego hacia allí. Pero los muros románicos se conservan ahí, tienen esa carga de color blanco y sabemos que están ahí. Bueno, luego la pila bautismal que tenemos dentro podría ser, no se pudo constatar absolutamente, pero yo tengo, el convencimiento de que puede ser precisamente las dos piezas más antiguas después del molino romano. La tenemos aquí, y también aquí se ven cosas que ya no se pueden ver, porque originalmente cuando se hizo la iglesia barroca se puso donde está ahora, en el lugar. Tiene aquí el basamento, ese basamento, y era ahí donde tenía que estar, donde tenía el orificio de salida del agua. Pero cuando se hizo, con el Concilio Vaticano se hizo una reforma, se cambió mucho el presbiterio y se llevó la pila a aquella zona. Entonces se decidió traerla otra vez a su emplazamiento, y tuvimos la oportunidad, se desmontó, y tuvimos la oportunidad de ver lo que había en esta cara superior y en la cara inferior del pedículo, del pie que la sostiene. Entonces, esto lo que podría ser, porque eso se vio en muchas iglesias también, podría ser la pila bautismal antigua de la iglesia anterior a la románica, de la iglesia altomedieval, porque se parece mucho la forma que tiene a ellas, además es muy regular, muy tosca, tiene un tipo de talla que es diferente a la que vemos en las ventanas. Esta podría ser la pila en la que se bautizaron todos los personajes de Brianzón desde la época altomedieval, o sea, desde el siglo, estamos hablando como muy tarde del siglo X o algo así. Y el pie podría ser el pie del altar, o sea, que estaría situado en el presbiterio de la iglesia anterior a esta incluso, porque este tipo de pies es muy característico del arte asturiano de esa época. Tiene una forma no redonda, sino como rectangular, la talla, etc. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero es bastante probable que sea. La prueba que nos habría confirmado que lo es, habría sido si hubiésemos encontrado en estas caras un pequeño hueco que hacían ahí para depositar las reliquias. El altar era la pieza más importante. Precisamente estas se conservaron seguramente de la iglesia antigua por ser las más importantes. Aunque se decidió conservar seguramente estas
porque eran lo más antiguo y lo más importante, vamos a decir. Entonces el altar tenía ese pequeño soporte y era un altar pequeño. A veces tenía un encaje para que se sujetase bien, y en la parte de arriba había un agujero donde se depositaba una caja de madera con alguna reliquia envuelta a veces en telas de seda y de oro, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no pareció locura, porque claro, cuando ese pie se reaprovechó para la pila, se le hizo la perforación para que pudiese pasar el agua y saliese por el sumidero. Y esa perforación pudo destruir esa pequeña cavidad. Ahora lo que encontramos es que había esta otra como mucho más grande. Dentro de ese espacio podría haber estado perfectamente lo que se llama el lóculos, que era el sitio donde se depositaba la reliquia. Entonces, aunque no se confirma, se sigue manteniendo la hipótesis de que pudo ser, se mantiene. Y sobre todo la tosquedad, el tipo de labra y tal, da la sensación de que podría ser. Eso sería la iglesia altomedieval. De la iglesia románica, pues tenemos lo que ya vimos, las ventanas, el presbiterio, que son muy interesantes, porque tienen, claro, en esa época no había vidrio, por ejemplo, entonces estaba la mínima abertura exterior y sin embargo al interior había el derrame interno, el abocinamiento. Con eso la luz se desparramaba mejor dentro de la iglesia. Luego lo siguiente que vamos a ver ya, vamos a entrar ya en lo que es la época barroca. Cuando el cura hizo la obra, ya les digo que hizo una obra unitaria, aparentemente unitaria, hasta el punto de que las imágenes antiguas que había y que se conservaron afortunadamente, algunas de ellas se pintaron en los colores de la época, se modernizaron, lo que se llama en la historia del arte el ayornamiento. Entonces, aunque la apariencia es de una iglesia de una sola época, ahora vamos a ver todo lo que esconde la iglesia de Villazón en su interior.